Porque esa es otra cosa en que somos expertos, en buscar culpables. Y cuando en una nación hay crisis socioeconómica y hay ruptura del tejido social, empezamos a buscar culpables, empezamos a buscar la historia. Y empezamos desde San Martín y bueno, hasta lo que está ahora. Hicimos, este es el culpable, este hizo, no hizo. Y empezamos a buscar culpable. Y el diablo es experto en esconderse y en disfrazarse de ángel de luz. Y el apóstol Pablo lo desenmascara y le habla a la iglesia, a una iglesia madura, a una iglesia que camina en la palabra, a una iglesia que tiene discernimiento en tiempo de tiniebla. Y cuando los otros no ven, nosotros vemos. Y el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra personas. No es el presidente que estuvo hace 20 años, ni el que estuvo hace 10 años, ni la expresidenta, ni el presidente este, ni el que viene. No tenemos lucha contra personas, dice la palabra. Sino que nuestra lucha, mire cómo se desenmascara el tema y dice, nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y ellos son los interesados en que el pueblo se divida. Ellos son los interesados en que la iglesia se divida. Ellos son los interesados en que tú quedes expuesto, solo, vulnerable cuando tu casa se destruya. Y nosotros tenemos que tener, hermano, sabiduría. Y nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y en la palabra. Y nosotros tenemos que entender que el diablo va a tratar de destruir esta nación. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan para Latinoamérica. Y Dios tiene un plan maravilloso para Argentina. ¿Sabe cuál es ese plan? ¿Sabe cuál es ese plan? Nosotros somos los obreros de la última hora. De toda Latinoamérica se le van a levantar siervos y siervas llenos del Espíritu Santo. Y van a salir a las naciones y van a llevar el último gran avivamiento antes que venga Cristo. ¡Él es la gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Tú nos has visitado! ¿Y usted cree que el diablo está contento con eso? Y yo le voy a decir, ¿el diablo usa gente? Sí, usa gente, hermano. Pero nuestra lucha, si usted quiere ser efectivo en la batalla, no pelee con su hermano. No ponga muros contra su hermano. Si usted quiere ser efectivo en la lucha, hermano, póngase de rodillas y, hermano mío, agárrese la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Todo poder y toda autoridad te entrego en mi nombre contra toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Y comience a batallar con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Hay poder, Señor amado. Y comience a tomar autoridad para rescatar su casa, porque la reconciliación es salvación. ¿Usted qué piensa que es el avivamiento, hermano? El avivamiento no es manifestaciones, esas son señales. El avivamiento es cuando hay reconciliación con Dios y hay salvación en mi casa, hay salvación en mi pueblo, hay salvación en mi nación. Y Dios trae un gran avivamiento a Argentina. Ya está manifestándose. Porque esto que está sucediendo aquí en San Martín son actos proféticos, hermano. Estas son bisagras espirituales, donde Dios quiere cambiar la historia de las naciones y usted es el protagonista. Entonces, amado mío, nosotros tenemos que entender que todo poder y toda autoridad tenemos contra esos espíritus. Y cuando esos espíritus sueltan las vidas, viene la reconciliación, podemos predicar el evangelio, las personas se pueden entregar a Cristo. Y usted en un momento tenía un enemigo enfrente y después que le predica de Cristo tiene un hermano. Ay, a mí me encanta cuando Dios esa cosa preciosa que Dios hace. Yo amo a Dios
y amo cómo Él trabaja. Y ahí estaba Esaú queriendo reconciliarse con su hermano, porque él entendía de que había un plan. Y él entendía que era importante que él vuelva a unir a su casa, porque de su casa iban a ser una gran nación. Tenía un miedo tísico. Él le dice: yo vengo con oveja, con cabrito, vengo con niño, y el otro manda a decirle: yo vengo con 400 hombres. Le corrió un frío por la espalda, dijo: este me va a hacer percha. Y le empezó a mandar regalitos, muestras de amor, muestras de gratitud, muestras de honra, aún lo que él le había arrebatado de las manos, diciendo: te devuelvo. En una actitud que, hermano mío, porque cuando nosotros amamos a Dios, Dios nos bendice, pero nos bendice para bendecir. Había cambiado mucho Jacob. La crisis familiar fue: bendíceme a mí y yo me quiero quedar con la bendición. Esa fue la crisis familiar. Pero después de muchos años de trabajo con Dios, mire, dígale que está al lado suyo: Dios va a tratar contigo. Porque nosotros decimos: bendíceme. Somos ovejitas, ¿no? Tócame, sáname, todo está mal. Todo para mí. Y después Dios empieza a trabajar en nuestra vida y nos enseña y nos dice: no es para ti, es para que tú repartas, para que tú bendigas. Porque esa es la palabra que Dios le dio a Abraham. Le dijo: te bendeciré y será bendición. La iglesia argentina está para bendecir a Argentina y está para bendecir las naciones. Así que él empezó a repartir todo lo que Dios le había dado. Le empezó a mandar cabrita, vaquita y no sé qué cosa. Un zoológico le mandó. Dios nos ministró a través de preguntas. El día de ayer Dios nos dijo, le dijo Dios a Agar: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Hoy a la mañana, hablando de Noemí, Noemí le dijo a Dios: ¿qué yo tengo para dar? Ya estoy seca, estéril, vieja, sola, no tengo más nada para dar. Y Dios le respondió poniéndole un nieto en las rodillas, y ese nieto era el tatarabuelo de Jesús. Mire cómo Dios responde. Pero ahora Dios hace otra pregunta acá en este pasaje para que nosotros meditemos. Y Jacobo le da una instrucción a sus siervos que llevaban los regalos. Dice: cuando venga mi hermano y te pregunte de quién y a dónde vas y para quién es esto. Mire qué pregunta, hermano. ¿De quién eres? ¿Sabe de dónde viene? Digas: vengo del Padre, diga. Soy de arriba, diga. Y mire la pregunta que le hace: ¿a dónde vas? ¿Sabe a dónde va? A ver. Diga: voy a los brazos de mi Padre. Esa es mi casa, esa es mi habitación. ¿Y para quién es esto? Y esa es la tercera pregunta que Dios nos quiere hacer. ¿Para quién es esto lo que yo te he dado? Los bienes, los hijos, la bendición, la palabra, la revelación, la sabiduría, la experiencia, la misericordia que has recibido. ¿Para quién es? Dice el Señor. Primero, para los de mi casa. Segundo lugar, para los de la familia de la fe. Pero en tercer lugar, hermano, ¿para quién es todo lo que tú tienes? Es para bendecir tu nación. Es para bendecir tu tierra. Es para predicar el evangelio y traer la bendición de norte a sur y de este a oeste de esta nación bendita.
No el avivamiento para que se quede encerrado acá en las cuatro paredes. El avivamiento no es para llenar estadios, porque Dios tiene planes más grandes que eso. El avivamiento es para llenar Argentina de la gloria de Dios. Denle un aplauso a Cristo. Para llenar las naciones de tu gloria. Dice la palabra de Dios que por fin se encuentran los dos. Tantos años de dolor, tantos años de tristeza, tantos años de separación. Y Jacob fue ablandando el corazón de su hermano diciendo, mira, con regalitos te amo, te quiero, te extrañé, te necesito, mensajito. ¿Vio cuando el día del amigo que uno le manda mensajito con un bonobón? Bueno, él le mandaba con una oveja. Las ovejas venían con un pañuelito. ¿Vio que ahora están de moda los colores de pañuelo? Hay como 20 colores de pañuelo. Yo ya me pierdo. Le mandaba con un pañuelito que era símbolo de que te quiero. Y le fue ablandando el corazón y dice que cuando llega el momento del encuentro, en el capítulo 33, venían los 400 hombres y le puso los sobrinos adelante. Dijo, ya si con eso no se ablanda. Le puso todos los sobrinitos, todos los nietitos, todas las cositas. Y estos son tus sobrinos. Y él pasó entre ellos, dice la palabra. Ahí estaba Esaú, ese hombre velludo, ese hombre duro, ese hombre de guerra, ese hombre que había sido traicionado y lastimado y herido y que estaba lleno de ira y de odio, que quería masacrar a su hermano. Pero también habían pasado años y Dios había trabajado con él. Y ahí empieza a buscarlo entre la multitud. Claro, había sobrinito, había nietito, había de todo ahí, pero él buscaba a su hermano. Él buscaba a su hermano, él buscaba su linaje, él buscaba su casa, él buscaba el rostro de su padre, él buscaba la promesa de Dios y se empezó a hacer paso. Y dice la Biblia que pasó corriendo entre ellos y abrazó a su hermano. Se inclinó a tierra, corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello, le besó, lloraron. Porque por fin, hermano mío, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, la casa se había vuelto a restaurar. Y escúcheme, hermano, escúcheme, esta palabra yo quiero que usted la reciba, hermano. Porque cuando Jacob se fue, nunca más volvió a ver a su padre. No vio morir a su padre. No pudo despedirse de su madre. No había vuelto a ver a su hermano y había quedado huérfano. Y Esaú por otro lado, hermano. Pero reciba esta palabra. En la mesa de Dios, en la casa de Dios, en el reino de los cielos, Dios no tiene huérfanos, solo hay hijos. Gloria a Dios. No hay huérfanos en el pueblo de Dios, solo hay hijos. Se cumplió el propósito. Dios sanó a esta familia, Dios restauró después de tantos años, trajo paz. Ya le dije las consecuencias de una casa dividida: guerra, pobreza, derramamiento de sangre. Ya le dije, ahora le voy a decir las consecuencias de una casa unida: paz, prosperidad, desarrollo, crecimiento y la bendición de Dios. Diga, yo quiero eso para Argentina, diga. Yo quiero eso para mi patria. Yo quiero eso para mi casa. Entonces procuremos la reconciliación. Procuremos
el perdón entre hermanos. Unamos nuestra casa, unamos nuestra familia de la fe, unamos nuestra nación bajo la sala del Altísimo, y las bendiciones te alcanzarán y te seguirán todos los días de la vida. Quiero terminar contando un testimonio. Yo llegué a Perú en el año 1996. Perú había estado 20 años de guerra. Una guerra originada por la injusticia, por la codicia, por el pecado. En esos 20 años de guerra, más de 80.000 personas fueron asesinadas o desaparecidos. Y los actores sociopolíticos de esto fue el grupo terrorista Sendero Luminoso, que nació en Ayacucho, la ciudad donde nosotros trabajamos, y se extendió a toda la nación. Porque yo quiero decirle que el odio se contagia fácilmente. Y el otro protagonista fue el ejército peruano. Y mucha población civil quedó en el medio de estos dos bandos. La iglesia se levantó como instrumento de reconciliación en el Perú. La iglesia quechua fueron héroes de la fe. Porque cuando empieza esta batalla terrible por el control, por el poder, por el dominio, una de las cosas que Sendero Luminoso hacía era atacar las ciudades, matar a las autoridades, matar a los alcaldes, a los jueces, a los policías y dejar acéfala la ciudad. Y una vez que la ciudad quedaba acéfala, ellos tomaban el control. Pero se encontraron, hermano mío, con una iglesia que tenía amor, una iglesia que tenía poder, una iglesia que tenía la sangre de Cristo, los ángeles de su lado. ¿Y sabe qué pasó, hermano mío? Cuando la ciudad quedaba acéfala, y hay un teólogo católico de Bolivia que escribió un libro y dice: cuando en Ayacucho nosotros los católicos pusimos candados a nuestra iglesia y huimos de la ciudad bajo las amenazas, los pastores evangélicos se quedaron con su pueblo. Y eso fue lo que pasó, hermano. Quedaba acéfala la ciudad y se levantaba el pastor. El pastor era el policía, era el juez, era el alcalde y era la autoridad de la ciudad. Así que Sendero Luminoso comenzó a atacar a los pastores de manera especial, y las consecuencias fueron más de 200 pastores asesinados y miles de hermanos que dieron su vida por Cristo. Cuando yo llegué a Ayacucho la primera vez y tuve que predicar en una iglesia quechua pobre, humilde, de piso de tierra, paredes de barro, recuerdo que estaba todo oscuro, llevé una lucecita chiquita nomás que alumbraba. No se podía leer la Biblia, así que si usted no sabía de memoria no podía predicar ahí. Y yo me paro en ese lugar, en tierra de mártires. Mis piernas me temblaron, hermano. Y cuando hoy me pregunta, después de tantos años, me dice: Mariela, ¿cuánta bendición en Ayacucho? Sí, hermano. Pero lo que ellos sembran con sangre, nosotros hoy cosechamos con gloria. Nosotros no hicimos nada, hermano. Nosotros cosechamos lo que otros sembraron con su vida. Y honramos a esos pastores. Así que imagínense ese escenario donde un hermano mataba a otro hermano, un peruano matando a otro peruano. Pero la iglesia se levantó para predicarle al terrorista, para predicarle al del ejército, para predicarle al quechua, para predicarle a la yánica, para predicarle a todos, porque la mesa de Dios, la oportunidad es para todos. Entonces, en la región de Huánuco
había un comandante Sendero Luminoso que asesinó cristianos, asesinó pastores, pero había un pastor ciego y anciano, y a ese no lo mataron porque lo usaban de mascota. Y con eso los soldados ahí los terroristas se divertían, lo hacían caer, se burlaban de ellos, y el viejito todos los días venía a predicarles y ellos se mataban de risa. Y como les parecía gracioso, no lo asesinaron. Pero un día el comandante Sendero Luminoso de esa región cae enfermo y sus hombres lo abandonan porque estaba en debilidad, y bueno, nosotros necesitamos un líder fuerte, y este está enfermo, lo dejaron ahí tirado para que se muera. ¿Y sabe quién vino? Pastor Cieguito. ¿Sabe quién le dio de comer? Pastor Cieguito. Él había asesinado a sus hermanos, pero ahí estaba el amor y la misericordia y el perdón y la reconciliación, y le dio de comer y le dio medicina y lo cuidó. Y gracias a este gran amor, porque así es el amor de Dios, hermano. El amor de Dios no ama al que le ama. El amor de Dios ama a todo. Ama a tus enemigos, como dice la palabra de Dios. Y este hombre, con ese testimonio, se convierte ese comandante Sendero Luminoso. Yo quiero decirle algo, hermano. Quizá usted diga: ay, yo no puedo predicar, yo no sé hablar, yo no sé. Hermano mío, hay muchas formas de predicar, y el amor y la misericordia es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Entonces, déle la gloria a Cristo, déle la gloria a Cristo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Paséate en medio nuestro. Se convirtió el comandante Sendero Luminoso.